de variable real. Bueno, vamos a hacer el estudio, ¿no? De qué es la derivada. Vamos a hacer dos definiciones de derivada. Bueno, la primera es cómo se interpreta geométricamente, que es lo que le va a pedir el profe. Y la segunda, la definición formal de derivada, que también le va a pedir. Y luego vamos a trabajar un poquito. Lo primero que vamos a trabajar con derivada es básicamente, vamos a trabajar con la interpretación geométrica primero, ¿no? Para empezar con lo que es la derivada, ¿sí? Entonces, para empezar primero con lo que es la derivada, hay que entender qué es la derivada geométricamente y de ahí hacer una definición, ¿sí? El error que cometen en el examen es hacen la definición primero y luego hacen la geometría, ¿no? Ustedes tienen que partir de la interpretación geométrica. Primero hacer la interpretación geométrica. Ahora ya no le pidió más esto, sino que simplemente le está pidiendo en la práctica nomás que ustedes trabajen, pero yo igual le voy a explicar todo porque por ahí, quién sabe, en una de esas, en caso de pedirle, les toma. Además, como ustedes me pagaron todo el programa, tengo que enseñarles todo. Bueno, vamos a tomar un gráfico cualquiera, ¿no? Sí, de una curva, una función f, ¿sí? Esta función f, esta curva que está acá, describe a la función f que tenemos ahí, ¿sí? Vamos a tomar un puntito de ella, ¿no? Que vamos a llamar el punto x sub 0 y f de x sub 0, ¿sí? La imagen de x sub 0. Este va a ser el punto P. Y vamos a tomar otro punto Q, que va a ser x sub 1 y f de x sub 1. Bueno, si nosotros trazamos la recta que pasa por P y Q, ¿no? Vamos a trazar la recta, la voy a hacer en verde, ¿sí? En color verde para que se vaya entendiendo. Esta recta, ¿no? Nosotros podemos darnos cuenta que esa recta tiene una pendiente, ¿no? Como todas las rectas, ¿sí? Nosotros si formamos el vector director PQ, ¿sí? Esta componente del vector es una y esta es otra. O sea, esta es la primera componente del vector y esta es otra. A esta variación hay una variación en X, como nosotros estábamos hablando la clase pasada, hablábamos de la velocidad, ¿no es cierto? Y era la variación del espacio recorrido sobre la variación del tiempo. Bueno, entonces acá nosotros podemos decir que esta es una variación en X y esta es una variación en Y, ¿sí? ¿Cuál va a ser la pendiente de la recta esta que vamos a llamar S? ¿Sí? La pendiente de la recta S va a ser la tangente del ángulo que forma ella con el eje X, ¿sí? Y el ángulo que forma con el eje X es el mismo angulito que forma con este triangulito rectángulo que está acá, ¿sí? La tangente está asociada con la pendiente. O bien, podemos decir que si este es el vector PQ, siempre es la segunda componente beta sobre alfa. Entonces, si es beta sobre alfa, nosotros podemos decir que es delta Y sobre delta X, ¿sí? Ahora, vamos a nosotros usar una notación un poquito más linda para la recta S. La recta S se denomina recta secante. Secante es que corta en dos puntos a la curva que describe la función. Sí, esta curva que yo le mostré acá, la curva que describe a f. Ahora, ¿cómo se puede calcular delta Y y delta X, no? Bueno, se puede calcular fácil porque delta Y, nosotros podemos decir, ¿no? Que delta Y es básicamente a todo f de x1 le vamos a restar f de x0 y tenemos esta partecita que es esta partecita. O sea, podemos decir tranquilamente que es f de x sub 1 menos f de x sub 0. ¿Y qué va a ser delta x? Delta x va a ser todo x1 menos x0. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Lo de abajo. Bueno, ahora, esto es lo que tenemos acá, es una razón de cambio, como las razones de cambio que nosotros hablábamos en física. Esto es una razón de cambio que llamamos razón de cambio promedio. ¿Cómo cambia promedio? ¿Se acuerdan la
el ejemplo que era en Puerto Rico, cuando, por ejemplo, ustedes se iban alguien que viajaba a Puerto Rico, que recorría 160 kilómetros en 2 horas y 20. ¿Sí? Bueno, ¿eso qué era? Era una velocidad, ¿no? El espacio recorrido sobre el tiempo era una velocidad y la velocidad es una razón de cambio. Bueno, esto es lo mismo. Hay una variación de y, que no sabemos cuál es, sobre una variación de x, ¿sí? Y esa variación es una razón de cambio que llamamos la razón de cambio promedio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros a esta distancia delta x le ponemos un nombre más sencillo? En vez de delta x le llamamos h, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que x1 va a ser igual a x0 más h. O sea, yo puedo decir que esto es x0 más h. No, si x1 es x0 más h, yo puedo saber qué es esto, x0 menos x1, ¿no? x1 menos x0, porque paso x0 a este lado, va a ser la distancia h. O sea que este delta x abajo va a ser h, este h. Y podemos volver a reescribir a la pendiente de la recta secante como... Ahora, ojo que si x1 es x0 más h, le podemos poner x sub 0 más h. Y a f de x0 le podemos poner f de x sub 0. Y todo esto ponerlo sobre la h abajo. Y ahí tenemos una forma mucho más sencilla de expresar a la pendiente de la recta secante, que es una razón de cambio promedio. Ahora, ¿qué pasa en un instante muy pequeño de delta x? Cuando delta x es muy pequeño, cuando h tiende a 0. ¿Qué pasa cuando h tiende a 0? Cuando h tiende a 0, x1 se acerca a x0, porque h tiende a 0. Si h tiende a 0, x1 se aproxima a x sub 0. Y entonces el punto Q va a ir aproximándose al punto P. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué pasa en ese lugar? Cuando cuando Q se aproxima a P, ¿sí? Este punto Q va a coincidir en P, o sea, cuando... Hay un golpeteo en casa que no me deja vivir porque el vecino está trabajando y no me deja concentrar, pero bueno, vamos a hacerlo igual. Cuando P se acerca a Q hasta más o menos ser y H tiende a 0, ¿sí? Vamos a tener una nueva recta porque Q se va a aproximar a P y vamos a tener la recta que yo le voy a trazar en rojo. La recta roja, que es la recta que nos interesa para este estudio, que es una recta que toca a la curva en P. La recta T que le decimos nosotros. La recta T es la recta tangente a la curva. La recta tangente a la curva es una recta que toca a la curva, no que corta como la recta S que la corta. Esto escuchen bien porque la gente le dibuja cortada a la recta y no se dibuja cortada a la recta. Bueno, ahí una vez que nosotros tenemos eso, ¿sí? Vamos a tener la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y eso es la derivada. La derivada, esta era la pendiente de la recta secante, pero ahora cuando Q se aproxima a P vamos a tener la pendiente de la recta tangente y eso va a ser, como h tiende a 0, tenemos que buscar con el límite cuando h tiende a 0, el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo esto sobre h, y esto va a ser la derivada de la función en el valor x0. Derivada de f en el valor x sub 0. Nosotros vamos a usar la notación f' de x sub 0 y esto va a ser una razón de cambio instantánea, ¿sí? Una razón de cambio instantánea, o sea, cómo cambia algo en un instante de tiempo determinado, ¿no? Geométricamente, la derivada evaluada en un valor x0 es un número que se llama número derivado y ese número viene a interpretar o a representar geométricamente a la pendiente de la recta tangente, ¿sí? La pendiente de la recta tangente que es un número, ¿sí? Entonces, la derivada que es la razón de cambio instantánea, ¿sí? Cuando uno hace la derivada y reemplaza en un valor dado, en un valor de x sub 0, que puede ser 1, puede ser 2, puede ser cualquiera,
va a tener un número y ese número representa geométricamente la pendiente de la recta tangente. La pendiente de esta recta, la recta tangente a la curva, ¿sí? Bueno, muy importante es hablar de que T, la recta roja, T es la recta tangente a la curva que describe la función. Bueno, muy importante, le pongo en rojo porque eso es algo muy importante, ¿no? Bueno, en general la derivada nosotros la vamos a denotar, ¿no es cierto? Vamos a usar la derivada, pero sin el x sub 0. O sea, nosotros en general vamos a usar, se utiliza. Vamos a dar una definición formal, ¿no? Pero más o menos ahora se utiliza f' de x para hallar la derivada y se hace con el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Luego, una vez que ya se tiene, hacemos la derivada de una función que va a ser otra función, ¿sí? Pero a esa otra función, al reemplazar en el valor que el profe le da de x sub 0, porque el profesor le va a dar un valor de x 0, van a encontrar un número y ese número va a ser la pendiente de esa recta tangente, ¿no? Les puede pedir calcular la recta tangente, calcular la pendiente y calcular la recta tangente. Vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio así con el cálculo de la recta tangente para que ustedes vean. Y después sí, vamos a ver cómo usamos la definición para calcular las derivadas, que es lo que vamos a trabajar un poquito después. Bueno, todo esto yo ayer le expliqué en un video, pero lamentablemente el video no subía al Drive, el video no subía, no pude subir al YouTube, no pude hacer nada, así que fue tiempo perdido prácticamente ayer hacer un video yo por mi cuenta, sí, me di cuenta que no, que fue perdido y tengo que explicar de nuevo todo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? De qué es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de lo que le suele tomar ya en un final directamente, ¿no? Le va a pedir hallar la pendiente de la recta tangente a, vamos a ponerle x cuadrado, en el valor x sub 0 igual a 1, ¿sí? Y luego hallar la recta, hallar la ecuación de la recta tangente. Bueno, primero que nada necesitamos un punto porque para hallar la ecuación de la recta tangente nosotros vamos a usar la ecuación punto pendiente, ¿sí? Y solamente estamos conociendo el x0, no estamos conociendo el y0. Solamente estamos conociendo el x sub 0, que es 1. Para conocer el y0 que necesitamos para poner acá, vamos a reemplazar 1 en la función. O sea, yo le voy a ir anotando acá, ¿no? Se reemplaza en f, ¿no? En la función, o en la regla, mejor dicho, ¿no? La regla de correspondencia, porque si no me van a liquidar después los otros matemáticos. Correspondencia, nada que correspondencia. Acá hay un golpeteo y eso me deja loco, no me deja concentrar. El vecino sí todos los mediodías golpeando, la tarde golpeando, así todo. No sé si contrató a alguien para remodelar la casa, la verdad, no sé, pero hay un golpeteo constante que no me deja concentrar. Bueno, en la regla de correspondencia. Bueno, entonces si nosotros vamos a reemplazar x1 en la función original, vamos a tener el i sub 0 que va a ser f de 1 igual a 1 al cuadrado, va a ser 1. Por lo tanto, nuestro punto x0 y 0 va a ser el punto 1, 1, ¿sí? Ya tenemos, este va a ser 1 y este va a ser 1. Nos falta m, la pendiente. Pero la pendiente de la recta tangente a la curva descrita o descrita
por f, ¿sí? Es m, pero esa m es la derivada reemplazada en el valor que nos dio, el x sub 0. Yo acá le expliqué hoy que es reemplazada en el valor x sub 0, ¿no es cierto? Entonces, ese valor para nosotros, nos dio el profesor, es 1. F de 1. Entonces, hay que encontrar cuál es f' de 1. Esa va a ser la pendiente y eso vamos a poner acá. O sea que esta recta se podría escribir así, ¿eh? Ojo. Como la pendiente y la derivada se podría escribir así. ¿Eh? Claro, porque la pendiente y la derivada no se podría escribir tranquilamente así. Bueno, vamos a necesitar la derivada en 1. Para ello, primero hallar la derivada. La derivada se halla usando la definición que dimos. Pero la definición general para cualquier punto. O sea, esta. No quiere que le reemplacen el x por el 1, porque si no va a ser re fácil y eso no. Hacen en forma general con la x. ¿Cómo sería hacer en forma general con la x? Después, igual este video se está grabando, ustedes van a poder retroceder e ir hasta el principio para entender la teoría, ¿no? Ahora vamos a hacer la práctica igual. Entonces, sería que la derivada, ¿no es cierto?, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Para la función x al cuadrado que nosotros tenemos acá, tenemos que poner límite cuando h tiende a 0. Donde dice f de x más h, el x más h, hay que poner dentro de la x, o sea, acá donde dice x, tenemos que poner x más h, o sea, tenemos que poner x más h, y acuérdense que esto era x al cuadrado, por lo tanto, x más h va a estar elevado al cuadrado. Todo eso menos f de x, que es, f de x es el mismo x al cuadrado, entonces le vamos a poner x al cuadrado. Todo esto sobre h. ¿Qué le va a pasar acá? Y cuando ustedes reemplazan el 0, ¿no? Porque en el límite se reemplaza h por 0, fíjense, le va a quedar x más 0 al cuadrado y abajo le va a quedar 0, entonces le va a quedar x al cuadrado menos x al cuadrado sobre 0, y esto le va a quedar 0 sobre 0, o sea que va a ser una indeterminación. ¿Cómo se salva la indeterminación? Cualquier tipo de indeterminación, trabajando algebraicamente. Cuando es 0 sobre 0 se trabaja algebraicamente, ¿sí? Si es infinito sobre infinito, había que buscar x al máximo exponente y dividir todo por ese x. En este caso, no. En este caso, no. Cuando es 0 sobre 0 se trabaja la expresión. Entonces, todas las reglas, cuando ustedes hacen la derivada, siempre le van a quedar 0 sobre 0, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo entonces para que no nos quede 0 sobre 0? Porque siempre le va a quedar una indeterminación. Va a ser eliminar la h de abajo. Esta h de abajo que le está molestando, eliminarla. Para eso, vamos a reescribir a la derivada de nuevo, como estaba, pero esta vez vamos a hacer una modificación en él. ¿Qué modificación le vamos a hacer? Vamos a desarrollar este cuadrado, ¿sí? Siempre desarrollar el cuadrado y te queda x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Acá van a notar que se nos van la x al cuadrado con menos x al cuadrado porque son opuestos, entonces se cancelan. Y nos estaría quedando límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado sobre h. Pero si nosotros le reemplazamos por 0, sigue siendo 0. Por eso le digo, hay que eliminar la h de abajo. Esto no se tacha así como hacen muchos en los exámenes y por eso está mal. Hay que sacar factor común h arriba y ahí sí se puede eliminar la h de abajo. ¿Ven? Yo saqué factor común h arriba y nos quedó esto. Entonces nos queda límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. ¿Sí? Bueno, 2x más h, si nosotros lo reemplazamos por 0, acuérdense que en un límite se reemplaza por 0 la variable de tendencia, lo que tengo abajo. Si tengo h tendiendo a 0, voy a reemplazar h por ese 0. Entonces voy a tener 2x más 0, o sea que me va a quedar 2x. Por lo tanto, puedo decir que la derivada de la función es otra función que es 2x. Esta es la derivada. La derivada de la función
f, x al cuadrado, es la función 2x. Bueno, siempre la derivada se pone f' de x y la prima se pone arriba de la f. ¿Sí? Porque yo veo que algunos agarran y ponen la prima acá, le ponen acá adentro, donde se le dio la gana, ¿no? No, la anotación es como el profe le está escribiendo. Si yo le estoy escribiendo así, es porque es así, ¿sí? Pueden ir a los libros, por algo uno se revienta estudiando en la facultad para poder escribir algo bien, ¿sí? Entonces, esto es así, no le van a cambiar de lugar la tilde porque le va a correr el profe. Es f' de x, ¿sí? Este 2x es una función derivada. O sea, nosotros podemos decir que la derivada de una función es otra función, que eso también vamos a dar una definición para eso. Pero a mí no me interesa la función ahora. Ahora lo que yo quiero es, lo que me dice acá, hallar la pendiente de la recta tangente. Como la pendiente de la recta tangente es la derivada en el punto, la pendiente de esa recta tangente tiene que ser la pendiente reemplazada. ¿En qué valor? En el valor que nos dio acá x sub 0, que es 1. Por lo tanto, tenemos que ponerle en el 1. Y ahora sí, esto va a ser 2 por 1 y me va a dar 2. Acá ya tengo la pendiente de la recta tangente. ¿Recta tangente a qué? Tangente a la curva descrita por f. No es tangente a f, a la función. Esa es otra cosa. Dicen que la curva es tangente a la función, no. Perdón, la recta es tangente a la función, no. Es tangente a la curva que es el dibujo de la función, algo así. ¿Sí? Porque la función es más que esto, la función no es simplemente la f. Muy importante eso. Bueno, ¿sí? Una vez que ya tenemos la pendiente y que ya tenemos el punto, que este sería x0 y 0, podemos hallar con la ecuación punto pendiente. La recta tangente sería entonces y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. O sea, sería y menos 1 igual a 2 por x menos 1, perdón. Voy a poner de nuevo el x sub 0. Claro, porque el punto es 1, 1 y la pendiente que calculamos recién es 2. Entonces tenemos, ¿sí? El punto es 1, 1 y la pendiente que calculamos recién es 2. Entonces reemplazamos acá en esta que ya vimos en unidad vectores y ya vamos a tener, ¿no? Hay que trabajar un poquitito nada más, ¿sí? Y igual a 2x menos 2 más 1. Entonces nos queda 2x menos 1. Y esta es la ecuación explícita de la recta tangente a la curva. Descrita por f, a la curva f. Bueno, entonces con esta ecuación de esta recta y con la función se puede graficar, ¿no? Gráficamente, ¿cómo sería la gráfica? Bueno, para la gráfica tenemos que hacer la función y la recta y probar que la recta le tiene que tocar a la función, ¿no? Se tiene que tocar, tiene que saber tangencia. La tangencia es un toque, que se dan un toque, ¿sí? No es que, por ejemplo, le corta, ¿sí? No es un corte. Eso es lo que yo quiero que los chicos sepan porque hacen como que le corta, eso está mal. No le tiene que cortar a la curva. Si le corta está mal, tiene que tocarle. ¿Sí? Ya vamos a ver. Vamos a darle los valores de toda la vida para las funciones, ¿no? Los valores, la escala, ¿no? Funciones ya sabemos graficar, porque eso de la unidad funciones, para eso dimos funciones, para poder graficar. Ahora la idea es, bueno, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, para la función x al cuadrado, ¿no? Nosotros tenemos que graficar x al cuadrado. Esta ya sabemos, para 0, 0 al cuadrado.
Para 1, 1 al cuadrado, 1. Para menos 1 al cuadrado, 1, de nuevo, ¿no? Para 2, 2 al cuadrado, 4. Y así, ¿no? Vamos a tener una parábola porque es una cuadrática. La gráfica de las funciones polinómicas de segundo grado estas son parábolas, ¿sí? Muy importante. Ahí está, bueno. Bueno, y ahora vamos a calcular el cero y la ordenada de esta recta para poder saber si está bien, si es tangente o no. Para el cero de la recta, vamos a darle valor igual a i, que sea 0, o sea, que i sea 0. Entonces, 2x menos 1 es 0. Si despejamos, nos queda 1 medio. O sea que, bueno, nuestra gráfica, primero que nada, nuestra parábola no está tan bien. Hay que dibujarla mejor, darle mejores valores, todo, ¿no? Para que la tangencia sea mejor. Esta yo le hice demasiado, parece una U. Y ella no se abre tanto, ¿no? Justamente, pues, como si fuese, no se abre tanto, sino pues, bueno, ahí está. Bueno, ahora sí, en un medio está el 0, o sea que el 0 era el punto de corte con el eje X, lo que yo le expliqué, ¿sí? Eso vayan a la clase de cómo se dibujan rectas, que tienen grabado también cómo se dibuja recta, y ahí en esa clase de cómo dibujar recta está, que es el 0 y la ordenada, en el caso que ustedes no entiendan, ¿sí? Y ahora, para la ordenada al origen, la ordenada al origen es cuando x vale 0. Entonces tenemos que reemplazar x por 0. Entonces vamos a tener que y es 2 por 0 menos 1. Y nos va a quedar menos 1. Entonces y va a ser menos 1. Con este valor que está acá, le podemos marcar en el menos 1, un puntito, ¿sí? Siempre los puntos de intersección con los ejes nos van a servir para graficar a la curva, que yo le voy a hacer, a la recta, perdón, que va a ser la recta roja, la recta tangente, ¿no? Esta, la recta roja. ¿Cómo podemos observar la recta roja? Le toca a la curva en el punto 1, 1. Sí, justamente en este 1, 1 hay un toque. Y ese toque es la tangencia de la recta con la curva que describe la función, ¿sí? Entonces, eso es justamente la derivada reemplazada en un valor, vendría a representar geométricamente la pendiente de esta recta, de la recta tangente a la curva en el valor que te da el profesor, que el profesor le va a asignar, ¿no? Se le va a dar un valor. ¿Sí? Bueno, eso es lo que le expliqué, después véanlo bien en el video, véanlo bien de nuevo el video, desde entrada cómo se calcula cada cosa para saber, ¿no? Así yo no tengo que estar repitiendo ahora, porque si no, no vamos a terminar nunca, ¿sí? Bueno, vamos a ver una definición de derivada, ¿sí? Alguna definición alguna de las definiciones de derivada. Bueno, yo le preparé acá algunas de las definiciones de la derivada para que ustedes tengan ya. Entonces no tengo que estar escribiendo qué es, ¿sí? ¿No? Porque yo estuve ayer escribiendo básicamente, ¿no? Todo y hoy para no perder tiempo le preparé la definición. Bueno. Acá tenemos la definición de la derivada en un punto, ¿no? La definición de la derivada en un punto. Bueno, dada f, que es una función d incluida en R, y el dominio, ¿no? Que tiene, es un subconjunto de los reales, y el codominio de los reales, con x sub 0 y x sub 0 más h elementos del dominio D, si dicha función tiene límite cuando h tiende a 0, o sea, h tiende hacia 0, se dice que f es derivable en 0 y se utiliza la notación f' de x sub 0, f' de x sub 0 igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, ¿sí? También se dice que f' de x sub 0 es la derivada en el punto x sub 0 f de x sub 0 o se lo denomina número derivado. Es decir, la derivada de una función evaluada en un punto va a ser un número. Nosotros podemos observar que va a ser, ¿qué va a ser? Va a ser este número que está acá, yo hallo la derivada. A partir de la definición, nos va a dar otra función, ¿no es cierto?
a esa función que nos dio, le reemplazo por el valor que el profe nos dio acá, ¿sí? Nuestra función a derivar era x al cuadrado. Utilizamos la definición de derivada, nos dio 2x. A ese 2x le reemplazamos por el valor 1 que nos dio y nos queda 2 por 1. Ese número 2 es el número derivado y representa la pendiente, geométricamente representa la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿sí? Por eso se llama la derivada de una función en un punto o se lo denomina número derivado. El número derivado, ¿sí? Bueno, y abajo tenemos otro tipo de definición de derivada. Esta es la derivada, son diferentes las definiciones. Esta es derivada de una función en un punto, esta es la que le suele pedir, y esta es la derivada de una función en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto, que es la que nosotros usamos para calcular las derivadas, ¿no? Porque la derivada de una función te va a dar otra función, y esa otra función, para poder hallar la pendiente, hay que reemplazar por el valor. Bueno, la derivada de una función f, ¿sí? Real, ¿no es cierto? Una función real de variable real es otra función, ¿sí? Bueno, acá la función f' se define como una función f' que va a tener un dominio de prima incluido en R y el codominio R, tal que esa nueva función y prima es f' x, ¿sí? Un requisito es que el dominio de la derivada debe estar incluido o ser igual al dominio de la función original. Es decir, si de una función yo derivo otra, no puede ser que el dominio de esa derivada sea mayor que el dominio original, porque yo la estoy derivando de una, ¿sí? Eso es el sentido común. Si la harina viene del trigo, no puede ser harina de maíz, ¿se entiende? Tiene que ser harina de trigo. Bueno, esto es lo mismo. Porque después, al hallar el dominio, muchos agarran y dicen, el dominio está, le da mucho mayor a la derivada, y no. Tiene que ser o igual o incluido, ¿sí? Bueno, y esta, la derivada f' de x, que es el límite cuando h tiende a 0 de esto, de f de x más h menos f de x, esto se llama función derivada y es lo que nosotros usamos para calcular las derivadas. Nosotros para calcular la derivada vamos a usar a la función derivada, ¿sí? Bueno, ahora mismo yo voy a mostrarles las derivadas, algunos ejemplos de derivadas, ¿sí? Para que ustedes... Bueno, ya les mostré cómo se hacía el problema de la recta tangente, cómo hallar la recta tangente y la pendiente de la recta tangente. La pendiente, primero hallar la pendiente, la recta tangente a la curva que describe la función y luego les mostré cómo se hallaba la recta y cómo se graficaba, todo eso ya les mostré. Ahora vamos a trabajar exclusivamente en la derivada, exclusivamente en lo que hallando derivadas, ya no vamos a trabajar con la recta, eso es la interpretación geométrica, ¿sí? Bueno, entonces cada vez que yo vaya a definir en el final, yo tengo que empezar primero con la interpretación geométrica que yo les mostré, que pueden ir al video a ver todo lo que les expliqué, y luego recién voy por la definición, ¿sí? Por la definición de la derivada. Eso en el caso que le pida. Luego recién escribir la definición, ¿sí? Es un error escribir primero la y luego escribir la interpretación geométrica. ¿Por qué? Porque la interpretación geométrica es algo que se deduce de la definición. Bueno, vamos a ver unos ejemplos ya y dejarnos harto, ¿no? Bueno, ¿qué nos puede dar, ¿no? Como ejemplo, nos puede decir hallar la derivada de utilizando la definición de derivada. Bueno, con definición de derivada se refiere a la definición de derivada en cualquier punto, porque ahí no nos está dando un valor. Al no darnos un valor acá, significa que quiere la función derivada, no la pendiente. Si nos da un valor acá, seguramente nos va a pedir la pendiente, que simplemente es derivar y a la función que tenés como resultado la reemplazas por ese valor y tenés la pendiente. ¿Sí?
Luego, con la ecuación punto pendiente, puedes hallar la recta si querés o no, pero eso acá no. Acá vamos a trabajar directamente hallando derivadas con la definición. Para poder hallar derivadas con la definición, hay que saber la definición. O sea, hay que saber que f', vamos a ponerla acá al prima, ¿no? Porque arriba se me fue un poquito más arriba. F' de x, f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h, ¿sí? Bueno, y eso esta es la definición de derivada en cualquier punto, o sea, para hallar otra función derivada, ¿sí? Luego al resultado, si queremos ya le dije, si queremos la pendiente, vamos a reemplazar por el valor que da el profe acá, pero yo no le voy a dar ningún valor, porque la hora quiero simplemente mostrarle cómo se calcula la derivada. Bueno, hoy la habíamos hecho con x al cuadrado, entonces el proceso es el mismo. Se coloca límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Ahora, f de x más h significa que en el lugar de la x, yo le tengo que escribir ahí x más h. ¿Sí? Como está x al cubo, f de x más h significa que tengo que reemplazar por x más h. Poniendo x más h ahí va a ser x más h al cubo, menos. Y ahora f de x, que va a ser poner la función como está, porque este f de x es esto. Entonces vamos a poner x al cubo, ¿sí? Todo esto sobre h. Siempre las derivadas van a ser indeterminaciones, porque cuando yo reemplace la variable de tendencia, que es la h, por 0, la reemplazo acá, le pongo 0 acá, me va a quedar x más 0, y x más 0 es x. X al cubo menos x al cubo, 0. Arriba nos va a dar 0 y abajo 0. Va a ser 0 sobre 0. Para salvar la indeterminación hay que eliminar la x de abajo. Para poder eliminar la h de abajo, perdón. Para poder eliminar la h de abajo, siempre el objetivo va a ser eliminar la h de abajo. Hay que desarrollar lo que tenga acá. Si tengo un cuadrado, si tengo un cubo o algo, desarrollo. Acuérdense el desarrollo del cubo del binomio, que es x al cubo, la primera al cubo, ¿no? Más 3 veces la primera al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera por la segunda al cuadrado, más la segunda al cubo, menos x al cubo. Esto es de cursillo de ingreso, así que no voy a explicar cómo se desarrolla el cubo. Eso vayan a YouTube a ver un video de cómo se desarrolla el cubo del binomio. Ahora, si todo está bien en una derivada, cuando ustedes hacen el desarrollo, van a notar que siempre van a haber términos que se le van a cancelar. Siempre van a haber términos que se le van a cancelar. Por ejemplo, el x al cubo se le va a cancelar con menos x al cubo. Y nos van a quedar todo término que h, ¿sí? Vamos a sacar como factor común h de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sacando factor común h voy a poder eliminar con la h de abajo. Entonces nos queda 3x al cuadrado, 3x, si a este h cuadrado le sacamos h, nos queda h. Si a este h al cubo le sacamos h, nos queda h al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces nos queda sobre h. Van a notar que este h con este h se va y nos queda límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado, 3xh más h al cuadrado. Si nosotros reemplazamos h por 0, aguánteme un ratitito. Hola, hermosura, hola. Hola, hermosura. ¿Algo que necesitas? ¡Ah! Mira de los monsters. Me encanta Monster. ¿A vos te gusta Monster? ¿Vos la viste? Vamos a pegar el sticker. Esperá, ¿dónde le vamos a pegar? Acá en la puerta. ¿Una parte de afuera? ¿Querés un motorista que no entra? ¿No? Bueno, mi amor, yo estoy dando una clasecita, ¿me terminás? ¿Me esperás hasta terminar? Y ahí te voy a dar la compra. Gracias por el sticker. Venía un beso, te extrañé mucho. ¿Tenés el link para bajar la voz? Sí. La voy a hacer por los dos para bajar. Bueno, vamos a seguir con la
con esto, ¿no? Bueno, van a darse cuenta que la h de abajo ya se fue, por la que esto ya no va a ser una indeterminación 0 sobre 0, y los términos que se hacen 0 se van, nos va a quedar solamente 3x al cuadrado. Por lo que podemos escribir como respuesta que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y así, con esta definición yo puedo hallar, utilizando esta definición, yo puedo hallar la derivada de cualquier función que se me venga en la cabeza. Cualquier función, ¿sí? Puedo hallar la derivada de la función que yo quiera, ¿sí? Con eso, por ejemplo, a ver, si yo quiero hallar, por ejemplo, la derivada de la función x, ¿no es cierto? La x común. Esta es más sencilla. Voy a hacer f', voy a escribir límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Siempre recordar esta definición que uno la usa tanto que después ya sabe cuál es, ¿no? Entonces es el límite cuando h tiende a 0. En el lugar de la x vamos a poner x más h. Entonces le ponemos x más h. Y donde dice f de x vamos a poner f de x, que es la misma x. O sea, le ponemos la x. Fíjense que estos dos se van. Siempre hay dos términos que se van a ir, ¿no es cierto? El objetivo es eliminar la h de abajo, para que no sea una indeterminación 0 sobre 0. Fíjense que h con h se va y nos queda 1, ¿no es cierto? No, porque h dividido h es 1. Habíamos visto la unidad que vimos, propiedades de límites, que el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0 de 1 es 1. Por lo tanto, yo puedo decir que la derivada de x es 1. ¿Sí? Bueno, y así yo, utilizando esa definición, yo puedo hallar prácticamente cualquier derivada. Puedo hallar cualquier derivada, ¿sí? Bueno, no siempre la expresión que le van a dar va a ser sencilla de calcular. O sea, no siempre van a agarrar y van a tener una expresión sencilla de calcular, ¿sí? Con la definición. Por ejemplo, a ver, él les puede hacer una pregunta, ¿no? Él les puede, en un ejemplo, les puede preguntar, a ver, le puede pedir que hallen una derivada y preguntarles si esa derivada existe en tal valor. Por ejemplo, hallar la derivada de la función raíz de x utilizando la definición y luego de esa derivada que van a utilizar la definición, utilizando la definición y pruebe y probar, ¿no? Si existe dicha derivada, ¿no? En un valor, qué sé yo, si existe en un valor. Si la derivada existe, tiene que poder calcularse, porque la derivada en un valor es la pendiente de la recta tangente. Cuando uno reemplaza la derivada por un valor y obtiene ese número derivado, representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la curva, la recta que le toca a la curva, que le da un toquecito suave, que decíamos nosotros, ese, ¿no? Bueno, lo primero, hallar la función derivada, porque si no, no podemos reemplazar el cero, ¿sí? Entonces, como solución, vamos a tener que utilizar la definición. No sé por qué ayer parece que me alcanzó el tiempo para hacer todo y ahora me está faltando tiempo para hacer. Bueno, vamos a ver un poquito. Bueno, entonces, ojo con la raíz, porque cuando ustedes tienen la raíz, le va a quedar esto. Cuando ponen x más h, le va a quedar dentro de la raíz, le va a quedar la raíz de x más h. Acuérdense que f de x más h es imagen de x más h. Hay que reemplazar x más h en la x. Y acá f de x es la misma raíz de x y le queda esto. Y ahora, ¿cómo hacemos? Porque acá, como yo le dije, para salvar esta indeterminación, porque todas las derivadas son indeterminaciones, yo le había dicho, de 0 sobre 0. Cuando yo le pongo 0 acá,
x más 0 es x. La raíz de x menos la raíz de x es 0. Y abajo si le pongo 0, 0 sobre 0. Las indeterminaciones de 0 sobre 0 se salvan haciendo trabajo algebraico. En el caso anterior era desarrollar el cubo, ¿no? Yo desarrollaba el cubo y ya podía eliminar la h de abajo. Acá, ¿cómo puedo eliminar la h de abajo? Bueno, yo le había mostrado a los que estuvieron en la clase de límites que para resolver límites que tienen raíces, ¿sí? Se suele utilizar comúnmente lo que se llama la multiplicación y división por el conjugado, ¿sí? El conjugado es básicamente colocar el primer término como estás con su signo y el segundo término cambiarle el signo. O sea, si era menos va a ser más, si era más va a ser menos, ¿no? Pero hay que multiplicar y dividir, esa es la cuestión, porque si yo solamente multiplico, voy a estar alterando la expresión. La idea es multiplicar y dividir para que no se altere la expresión. Y ahí voy a tener, ¿no? ¿Qué voy a tener? Arriba me va a quedar una diferencia de cuadrado. O sea que por factoreo, arriba, x más h por x más h. Bueno, si hacemos la distributiva, o si no quieren hacer la distributiva, hay una regla que es la diferencia cuadrada. Cuando tenés a menos b por a más b, esto es a al cuadrado menos b al cuadrado. Vayan a repasar las reglas algebraicas, ¿no? Porque yo acá no voy a perder tanto tiempo explicando, ya estamos en derivada, explicando las reglas algebraicas, ¿sí? Estamos en derivada ahora. Se supone que a esta altura ya se debe saber, ¿sí? Bueno, y acá vamos a tener x más h menos x, todo esto sobre h por la raíz de x más h más la raíz de x. Van a notar que siempre que hace una derivada, dos términos se le van a ir y le va a quedar límite cuando h tiende a 0 de h sobre h la raíz de x más h más raíz de x. Ahora yo la h puedo simplificar con la h de abajo y me queda límite cuando h tiende a 0. Entonces 1 sobre la raíz de x más h más la raíz de x. Como ya eliminé la h, una vez que ustedes ya logran eliminar la h de abajo, que es el objetivo, pueden reemplazar. Acuérdense que cuando se reemplaza ya no va al límite, ya se reemplaza. Van a reemplazar la h por 0, o sea que le va a quedar la raíz de x más 0 más la raíz de x. Y esto va a ser 1 sobre raíz de x más raíz de x. Esto va a ser 1 sobre 2 raíz de x. Es decir que la derivada de x, la derivada de la raíz de x es la función 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Y ahora para responder a la pregunta de si existe en x igual a 0, hay que reemplazar 0 en la x, pero no en esta, sino en la derivada. Entonces hay que ver si existe f' en 0. 1 sobre 2 raíz de 0. Y vemos que no, porque esto va a quedar 1 sobre 2 por 0, que va a ser 0. Y esto no está definido, ¿sí? Por lo tanto, no existe f' en 0, o no existe la derivada en el valor 0. Porque la derivada reemplazada en un valor, geométricamente, nos está diciendo que esa es la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente es un número. Si yo no puedo calcular ese número, no puedo calcular la pendiente y por lo tanto no va a existir, ¿sí? Bueno, los que entraron tarde a la clase, vayan a ver el principio donde yo explico eso, ¿sí? Por eso, vayan a ver el principio porque yo a las 15 arranqué acá. Bueno, todas las derivadas. Hay una persona que ya hizo todas las derivadas, ya las hizo, ¿sí? Hace mucho, y lo puso en una tabla con reglas de derivación, ¿sí? Acá, esto yo ayer les hice, yo no voy a hacer de nuevo porque ayer le hice un video que no pude subir ese video porque pesaba como 7 GB, el Drive no subía nunca y el YouTube me pide un número para subir, entonces no lo pude subir, sí, con la regla. Una persona hizo la definición que fueron en ese tiempo los que trabajaban con derivadas, fueron Newton y Leibniz, ¿sí? Que prácticamente se peleaban, ¿no? Por ponerle nombre y todo un montón de cosas. Bueno, y acá tenemos las siguientes reglas de derivación. Por ejemplo, si f de x es una función constante, un número, su derivada es 0. La derivada de una constante es 0.
La derivada de x es 1. Esta la podemos ver porque esta nosotros la hicimos, ¿o no? La hicimos aquí. A ver. ¿Dónde que la hice? Acá. ¿Sí? ¿Ven? Es 1. Bueno, o sea que coincide con lo que hace. Todo sale de la definición, o sea que se puede ver. Bueno, la derivada de una constante por x es la constante. O sea, si tenés, por ejemplo, la función 2x, la derivada de 2x va a ser 2. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. ¿Será o no? Bueno, vamos a ver. Yo hoy hallé varias derivadas, ¿no es cierto? Y en esas derivadas hallé las derivadas, por ejemplo, la de x al cubo, que era 3x al cuadrado. Hallé la de x al cuadrado, que era 2x. Entonces, ¿será que la de x al cuadrado 2x y la de x al cubo que calculé es 3x al cuadrado? Y bueno, vamos a ver si sirve. La reglita, la tablita, tiene que servir y nos dice que la derivada de x a la n, una función potencia, es n por x a la n menos 1. Vamos a ver si es cierto. Entonces, a ver si la derivada de x a la n es, perdón, esa es la función x a la n. No se le pone tilde a la función, sino a la derivada. Si su derivada es n por x a la n menos 1, a ver, si yo tengo la función x al cuadrado y hago la derivada, dice que es este 2, que es esta n, ¿no? Hay que ponerla acá, entonces es 2x, y este 2, que es esta n, hay que ponerla arriba también, 2 menos 1. Esto nos queda 2x a la 2 menos 1, que es 2x a la 1. 2x nos dio, sí, nos dio. O sea que hoy la derivada de x al cuadrado, que nosotros mediante la definición llegamos a 2x, pero nos matamos haciendo la definición, que era larga, ¿no es cierto? Llegamos a 2x. Ahora con la tablita se puede obtener en 2 patadas, o sea, simplemente reemplazar la n acá. Si tenés x al cubo, al cuadrado, reemplazar la n acá y tenés la derivada. Por ejemplo, para f de x igual a x al cubo, que nosotros tenemos, por ejemplo, ¿cuál va a ser la derivada? Bueno, nosotros sabemos que esa derivada nos dio 3x al cuadrado. A ver si es cierto. Si 3 es el n, hay que ponerle acá 3x. Y si 3 es el n, hay que ponerle acá arriba. Entonces es 3 menos 1. O sea, sería 3x al cuadrado. Y nos dio, nos está dando. ¿Qué cosa, no? Entonces nos está dando, básicamente, ¿no? Servirá para todo. A ver, la derivada de x es 1, ¿no es cierto? Pues ya tengo acá en la tabla. Ya lo tengo en la tabla. Pero ya tengo que la derivada de x. ¿Pero servirá la reglita así? A ver. Si yo, por ejemplo, no me acuerdo que la derivada de x1 servirá. Esto se puede escribir, x se puede escribir como x a la 1, ¿no es cierto? Y el 1 sería la n. Y ponerle adelante 1x a la 1 menos 1. Queda 1x a la 0. Todo número elevado a la 0 da 1, por lo que es 1 por 1 y nos da 1. Y sí, mira, la derivada de x es 1. O sea que si no me acuerdo que en la tabla está que la derivada de x es 1, uso esta, que es la que más suelen recordar los chicos, y listo. Bueno, luego tenemos otra regla de derivación, como que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada de e a la x es e a la x, o sea, esa es la más difícil de todas. No, mentira, es la derivada de e a la x es e a la x, o sea, no queda otra, es e a la x. Luego tenemos otras reglas de derivación. Tenemos que la derivada de a a la x, ¿qué es a la x? Una función porque, por ejemplo, acá tenga 3, tenga 4 en la base, ¿no? Con a mayor que 0 y a distinto de 1 es a a la x por el logaritmo de a. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de la tangente es secante cuadrada de x. La derivada de la secante, secante por tangente. La derivada del arcoseno es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Bueno, acá tenemos todas las derivadas, ¿sí? Las tablas. Esto se llama la tabla de las derivadas. Tenemos las operaciones con derivadas, o sea, ¿cuál es la derivada de una suma? Si yo tengo una suma de funciones, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. O sea, yo puedo derivar una y luego derivar la otra. La derivada de un producto ya no es derivar una y multiplicar por la otra. La derivada del producto cambia, es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. La derivada del cociente es
la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda al cuadrado. ¿Sí? Y la derivada de una función que tenemos, por ejemplo, 1 sobre g, me tiene que dar menos g' sobre g de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, estas son reglas básicas de derivación que se colocan en una tabla que se llama la tabla de la derivada. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, yo le había dado un ejemplo ayer de las derivadas. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese que como yo ayer me maté grabando todo, tengo las hojas de lo de ayer, ¿no? Pero no pude subirla, lamentablemente no pude subirla. Bueno, ayer le di este ejemplo de esta función, ¿no? Bueno, cuando es la suma, la suma de la derivada sería que yo tengo que derivar esto, después derivar esto, después derivar esto y derivar esto. Tú voy a tener la tabla en mano. Tabla de derivadas en mano. Y voy a buscar primero qué función o qué cosa en la tabla me permite derivar esto. No lo voy a hacer a partir de la definición, sino a partir de la tabla, porque imagínense si esta cosa grande la tienen que hacer a partir de la definición, no lo van a poder hacer. Entonces, la idea es utilizar la tabla. Para derivar 3 a la x, puedo utilizar, por ejemplo, esta, a la x, porque a vendría a ser como el 3. Y ahí voy a tener a a la x por el logaritmo de a. Entonces la derivada es 3 a la x por el logaritmo de 3. Ahí tengo la derivada de 3 a la x. Para derivar logaritmo natural de x, tengo que buscar cuál es la derivada del logaritmo natural. Busco en la tabla la derivada del logaritmo natural, es 1 sobre x, y le voy a poner 1 sobre x. La derivada de 2x, bueno, tengo que buscar una que sea una constante por x. ¿Sí? Busco, no tengo ninguna, por acá. Bueno, tengo la derivada de una constante por x, es la constante, por lo tanto, si tengo 2x, la derivada de 2x es 2. Y luego la derivada del coseno. ¿Cuál sería la derivada del coseno? Busco el coseno. La derivada del coseno es menos seno. ¿Sí? Entonces le voy a poner menos seno. Y ahí tengo toda la función derivada. ¿Sí? En otro ejemplo que le daba, un ejemplo 2, si se quiere, es un producto, ¿no es cierto? La derivada del producto. Si yo me fijo acá, la derivada del producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces tengo que hacer la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, por la segunda sin derivar, más el logaritmo sin derivar, que es la primera sin derivar, por la derivada del seno, que es el coseno. O sea, utilizando la tabla, puedo hacer la derivada. ¿Sí? Acá yo le hice también un ejemplito de que seno sobre coseno es tangente. La derivada de la tangente, cuando tenemos la tabla, la derivada de la tangente es la secante cuadrada, ¿no es cierto? Secante cuadrada. Hacemos directamente secante cuadrada. Si yo no me acuerdo que la tangente es la secante cuadrada, puedo hacer seno sobre coseno, como la tangente es seno sobre coseno, y utilizar la derivada del cociente. La derivada del cociente me dice que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda derivada. Entonces, voy a hacer la derivada de la primera del seno, que es coseno, por la segunda sin derivar, que es coseno, menos, porque tengo un menos, la primera sin derivar, que es seno, por la derivada de la segunda, que es la derivada del coseno, que es menos seno, ¿sí? Coseno por coseno nos queda coseno cuadrado de x. El cuadrado se pone entre la palabra y x cuando es trigonométrica, ¿sí? Ahora, menos por menos más seno por seno, seno cuadrado de x. El cuadrado se pone entre el seno y la palabra. La relación coseno al cuadrado de x más seno cuadrado de x nos da 1. 1 sobre coseno cuadrado. Porque es sobre la segunda al cuadrado. Y la segunda es el coseno cuadrado abajo. 1 sobre coseno cuadrado nos queda secante cuadrada. Y probamos que o te acordás la tabla o te ingenias de alguna forma transformándola en un cociente para poder derivar. O sea, ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto? Que teniendo una tablita de derivada hay muchísimas formas de calcular la derivada de una función, que la función no es así nomás que yo tengo una única forma, no tengo muchísimas formas de derivar, todas nos tienen que dar igual, ¿sí? Lo que sí o sí hay que tener es la tabla de derivadas, ¿sí? Tienen que fijarse en el aula virtual una tabla que es la tabla de derivadas, si el profesor le subió, o preguntarle al profesor cuál es la tabla de derivadas.
No se puede venir a un examen sin tener la tabla de derivada, porque si no van a tener que hacerlo por la definición, imagínense haciendo algo así de largo con la definición, ¿no? Porque tenés que hacer límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. No. La definición van a usar para funciones sencillas. Por ejemplo, si él les pide hallar la derivada utilizando la definición, van a usar la definición. Si él no les pide, si les pide simplemente derive, le dicen derive la expresión o derive la función, van a usar la tabla. No se van a matar usando la definición, ¿sí? La definición sirve, por ejemplo, para funciones como x al cuadrado, 3x al cuadrado, raíz de x, qué sé yo, 1 sobre x al cuadrado. O sea, funciones sencillas de calcular. Si tiene una suma de un montón de cosas complejas, no van a matarse utilizando la definición. No les va a pedir tampoco. Si les pide la definición, siempre les pidió funciones sencillas. Nunca les pidió funciones que sean muy complicadas, ¿sí? Bueno, mañana vamos a seguir trabajando sobre las derivadas con la regla. Vamos a tomar el trabajo práctico y vamos a seguir trabajando con las derivadas con regla, ¿no? Con la tabla directamente. Así que para la clase de mañana, que quiero que estén todos, tengan una tabla de derivadas. Y en esa tabla de derivadas, ahí tengan a mano porque vamos a usar, ¿sí? Bueno, nos vemos.